llamo Leslie y este video es súper especial porque ustedes saben que a mí me encanta esto de los maquillajes, belleza y todo. Y ustedes me han preguntado que a veces es como muy difícil que consigan como maquillajes y más de última hora y esas cosas que nosotras las mujeres lo sabemos porque nos encanta maquillarnos. Y en este video les voy a enseñar a hacer maquillaje casero con cosas que ustedes tengan en casa. Así que vamos a empezar con este video. ¡Sí! Y para hacer la primera tinta vamos a necesitar betabel. Aquí en México se llama así, pero me encantaría que me comentaran cómo es que se llama en sus países. Un poco de agua natural, aceite de almendras. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestro betabel y cortar unos cachos. Los metemos a la licuadora con un poquito de agua y nuestro aceite de almendras. Revolvemos súper bien y ya que hayamos terminado, con un colador vamos a sacar todo el extracto de nuestro betabel. Te quedará bastante jugosito porque tiene mucha agua el betabel, así que vamos a pasarlo para que sea más fácil aplicarlo a nuestros labios. La verdad es súper fácil de hacer y de verdad que a mí me encanta cómo es que quedan los labios con nuestro maquillaje natural. La siguiente tinta que te voy a enseñar a hacer también es muy fácil de hacer. Para eso vamos a necesitar zarzamoras o alguna fruta roja que tengas, aceite de ricino. Eso nos va a ayudar a que tenga más consistencia nuestra tinta. Y vamos a empezar tomando nuestras frambuesas e irlas aplastando para que saque todo el jugo que tenga. Ya que hayamos terminado de aplastar nuestras zarzamoras, ahora sí vamos a pasarlos a una coladera para que solamente quede el juguito de nuestras zarzamoras. Agregamos nuestro aceite de ricino. Este nos va a ayudar a que tenga muchísimo más consistencia. Y después lo agregamos para poderlo aplicar en nuestros labios, en nuestros cachetitos, en donde queramos. Esta es una tinta que puedes utilizar en cualquier parte de tu cuerpo y se va a ver súper bonito si lo usas en tus cachetes o en tus labios o como tú quieras. Solamente recuerda que si haces alguna de estas tintas, tómenle una foto y mándenmela a mis redes sociales. Y para que nos dure muchísimo más tiempo nuestras tintas porque son súper naturales, te recomiendo que las metas al refrigerador y cuando vayas a utilizarlas va a ser muchísimo mejor y tendrán muy buen pigmento. La tercera tinta es muchísimo más ligera. Para esto vamos a necesitar una granada. Es esta fruta que tiene muchos dientecitos. Lo primero que vamos a hacer es cortar a la mitad nuestra granada y sacar todo el jugo que tenga. Puedes hacerlo con un exprimidor como yo lo tengo, que era de naranjas, o si no también puedes hacerlo exprimiéndolo con una cuchara. Ya que ya hemos terminado de sacar todo el jugo de nuestra fruta, ahora sí vamos a vaciarlo. Es muy fácil de hacer, pero si quieres que te dure muchísimo más tu tinta, te recomiendo que le pongas algún aceitito y lo dejes en el refrigerador. Eso nos va a ayudar a que se conserve muchísimo más tiempo. El siguiente maquillaje que te voy a enseñar a hacer es súper fácil y me encanta porque te voy a enseñar a hacer un polvo translúcido. Para hacer este polvo vamos a necesitar cocoa en polvo y fécula de maíz. Lo primero que vamos a hacer es en un recipiente ir mezclando nuestra fécula de maíz con nuestra cocoa en polvo. Te recomiendo que pongas más fécula de maíz que cocoa. Dependiendo de tu tono de piel es qué tan intenso o qué tan claro vamos a hacer nuestro polvo. Y ya que tengamos el polvo o el color que deseamos para nuestro rostro, vamos a vaciarlo en nuestro recipiente para que lo podamos poner dentro de nuestros cosméticos y cuando veamos que tengamos nuestra cara muy grasosita o queramos un poquito de polvo y se vea muchísimo más uniforme en nuestra cara, podamos utilizarlo y créanme que este no se va a echar a perder nunca, aunque estemos utilizando productos 100% naturales. El siguiente maquillaje que te voy a enseñar es súper fácil de hacer y lo mejor es de que la base de este maquillaje es nuestro polvo translúcido que hicimos anteriormente. Y lo que vamos a hacer es una BB cream súper natural. Para hacerlo vamos a necesitar crema para rostro, nuestro polvo translúcido que habíamos hecho anteriormente y obviamente necesitamos un recipiente. Lo primero que vamos a hacer es mezclar súper bien nuestra crema con nuestro polvo translúcido que hicimos. Lo revolvemos súper bien para que se mezcle y te darás cuenta que tiene un color carne. Esto es una BB cream que va a ayudar a hidratar súper bien nuestro rostro de una manera súper natural y créanme que te saca de cualquier apuro. Llenamos y listo, ya lo tenemos para utilizarlo. Esta es una BB cream que me encanta porque te deja tu piel súper suavecita, natural y te la deja uniforme sin manchitas rojas ni nada de esas cosas que las niñas siempre tenemos. El siguiente maquillaje que te voy a enseñar a hacer es algo súper elemental para nosotras las niñas, que es un gel de cejas pero con color. Para hacerlo vamos a necesitar un gel de cejas transparente,
alguna sombra color café o si no también puedes utilizar cocoa en polvo. Lo primero que vamos a hacer es rallar nuestra sombra para que quede hecha totalmente en polvo. Puedes hacerlo con una cucharita, un cuchillo, un tenedor, lo que tú tengas a la mano. Solamente hay que asegurarnos que quede totalmente polvo. Para agregar el polvo a nuestro gel vamos a sacar una tapita que tiene que ayuda a que no se salga el gel. Y ahora sí vamos a agregar poco a poco nuestra sombra. Y para revolverlo súper bien vamos a apoyarnos de nuestro cepillo. Revolvemos súper bien. Volvemos a colocar la tapita y listo, ya tenemos nuestro gel de cejas con color. Créanme que este es súper práctico porque te puede sacar de cualquier apuro. El siguiente maquillaje es un delineador casero. Para eso vamos a necesitar aceite de ricino, cera de abeja, carbón activado, aceite de jojoba, cera de carnauba y un recipiente. Lo que vamos a hacer es poner un poco de cera de abeja, cera de carnauba, aceite de ricino y nuestro aceite de jojoba. Vamos a meter al microondas aproximadamente 4 minutos o hasta que se derrita súper bien nuestra cera. Ya que esté súper bien derretida la cera, vamos a tomar el carbón activado y vamos a revolverlo súper bien. Este nos va a dar el color de nuestro delineador. Y después lo colocamos y listo, así es como nos queda este hermoso delineador. La verdad a mí me encanta muchísimo, es súper natural y es muy bueno para nuestra cara. Y el último maquillaje que les voy a enseñar a hacer, sé que se van a morir porque yo de verdad me morí, y les voy a enseñar a hacer un gloss. Para hacer este labial vamos a necesitar aceite de ricino, aceite de jojoba, cera de abeja, cera de carnauba, sombra del color que tú quieres que sea tu labial y un recipiente para colocar nuestra mezcla. Lo primero que vamos a hacer es poner un poco de cera, pero de verdad muy poquito, y bastante aceite de jojoba y de ricino. Metemos al microondas para que se deshaga súper bien nuestra cera y ya que esté súper bien derretida la cera, vamos a colocar nuestro pigmento de color. Revolvemos súper bien y cuando hayas terminado te va a quedar de esta manera. Es bastante pegajosita, pero a mí me encanta muchísimo porque se siente súper delicioso. Si quieres ponerle un poco más de brillo o algún otro color, puedes hacerlo. Ya vieron qué fáciles fueron hacer estos maquillajes caseros que son súper útiles para nuestro día a día. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, denle mucho amor. También me encantaría que me comentaran qué les gustaría que les enseñara a hacer para el siguiente video y también cuál fue su maquillaje favorito. Nos vemos en